para que le lleve la señal. Ya me estoy mirando. Un abrazo, nos vemos. Todavía no está. Ahí se la envío. Vale, nos vemos. Chau, chau. Bye. Que si el problema de la reunión se está grabando, continuar con el Bueno, ¿tienes prendido el audio de la...? ¿Y te puse el audio recién? Ya lo prendí. Recording in progress. Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Ahí no se ve. Bien, vamos a comenzar, ya están todos, parece, casi todos. Larga vida al rey. La señora Marcia que no aparece. Voy a silenciarles el micrófono. Ahí. No sé por qué no puedo silenciar el micrófono de Pablo. Bien, este es nuestra última reunión, nuestro último foro. Hola a todas y a todos. La idea de hoy es poder conversar acerca de la metodología del análisis causa-raíz o análisis sistémico, que esta es el método de Ichikawa o de espina de pescado, y ir integrando todo lo que hemos visto durante este curso para finalmente poder hacer un análisis correcto de un evento adverso centinela o también de un problema, porque esta metodología, el diagrama de Ichikawa, también nos permite utilizarlo para identificar problemas que pueda tener yo en la unidad o problemas dentro de la institución. Para partir, ¿tienen ustedes alguna pregunta, algo que quieran aclarar antes de hacer el resumen? ¿No? Bien. Para hacer un buen análisis, causa-raíz o sistémico, son importantes algunos factores. Primero, que la persona que hace de facilitadora para hacer el análisis o que lidera el análisis tenga conocimientos de seguridad. Hoy día, con este curso que hemos hecho, con lo que ustedes han aprendido, cualquiera de ustedes podría ser un facilitador en un análisis sistémico, ¿ya? Este facilitador debe tener algunas cosas claras. Primero, que en el análisis no deben participar solo las jefaturas. Eso es súper importante porque nosotros hemos visto en los procesos de acreditación, cuando los prestadores nos muestran sus análisis sistémicos y las actas de las reuniones, habitualmente está calidad y están
las jefaturas del servicio, muy pocas veces se invita a los funcionarios. Nosotros sabemos que obviamente hay que seguir atendiendo y hay que seguir haciendo la pega, por lo tanto no pueden ir todos los funcionarios, pero hacer el esfuerzo de que a lo menos, ¿no es cierto?, tengamos 1 o 2 funcionarios que estuvieron cuando sucedió el evento. Eso es muy importante. Lo otro importante es que nosotros podamos en el protocolo de notificación y vigilancia de eventos adversos dejar establecido los tiempos en que nosotros vamos a hacer el análisis. Un análisis de un evento centinela no debiera hacerse después de 48 horas de haber sido notificado. Y esto, la justificación de esto es que cuando nosotros nos juntamos a hacer un análisis, la primera parte es recabar la información. Yo se los puse en la clase grabada, yo recabo la información, pido la ficha y cuento la historia. Tengo que escribir la historia de lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Qué pasó? ¿Cierto? Se dispensó un medicamento equivocado a la unidad de urgencia o un paciente, ¿no es cierto?, tuvo un evento adverso a raíz de un medicamento cambiado. Son 2 formas de ver el mismo evento. ¿Cómo pasó? Y ahí yo cuento la historia. Y para contar la historia es fundamental que estén presentes personas que estuvieron ahí. Y que sea en un tiempo oportuno, porque si no, producto de la memoria, uno puede ir cambiando la historia o se puede ir olvidando de aspectos importantes de la historia que pueden interferir en o ser una causa del evento. Los eventos centinela, como les decía, no debieran pasar más de 48 horas. En los hospitales de alta complejidad, los eventos adversos se analizan a las 24 horas de ser notificado, es decir, el mismo día. Ya se convoca rápidamente, porque habitualmente en los hospitales de alta complejidad los eventos adversos muchas veces tienen una connotación de gravedad importante o de muerte. En este caso, nosotros podríamos dejar, como es un hospital de baja complejidad, 48 horas, y en el caso de los eventos adversos, no más allá de 1 semana. Entonces, para que la actividad de análisis sea exitosa, el facilitador debe saber de seguridad clínica, cualquiera de ustedes hoy día podría ser facilitador. Segundo lugar, ¿no es cierto?, debo convocar a personas del servicio, de la unidad. No puedo hacer el análisis en la unidad de calidad, por ejemplo, con el jefe de farmacia. No, basta una persona de calidad, pero de farmacia tienen que haber más personas, porque es ahí donde ocurrió el evento. Yo necesito saber la situación bajo la cual sucedió el evento, los factores, tanto los fallos activos como las condiciones latentes, que llevaron a que ese error o esa suma de errores, ¿cierto?, tuviese un desenlace como evento adverso o evento centinela. Y tercero, que sea en un tiempo, ¿no es cierto?, óptimo, oportuno, prontamente de haber sido notificado. Después, es importante que cuando nosotros vamos a hacer la notificación, hagamos la herramienta gráfica del diagrama de Ichikawa. El diagrama de Ichikawa es una espina de pescado, ¿cierto?, que tiene una columna de la cual salen las espinas mayores. Cada una de las espinas mayores dice relación con factores, por ejemplo, ambientales, factores de la organización, factores del proceso, factores, ¿no es cierto?, del personal, factores del paciente, que podrían estar interviniendo o ser causa del evento. Y las espinitas más chicas son las causas propiamente tal. ¿Qué causas de la organización, o qué causas del proceso, o qué causas de la estructura, ¿no es cierto?, facilitaron
o fueron desencadenantes en la ocurrencia del evento adverso. Y la cabecita, la cabeza del pescado es el evento como tal. Entonces, cuando yo voy a hacer esta reunión de análisis, tengo que llevar una pizarra o tengo que llevar un papel craft para dibujar, ¿cierto? Este diagrama, o también lo puedo hacer en el computador. Hay un diagrama que tiene la súper como herramienta de calidad en el espacio de buenas prácticas, y en el Observatorio de Buenas Prácticas dice herramientas de calidad, y ahí tiene, ¿no es cierto?, un diagrama de Ishikawa que uno podría proyectar en un data y ir llenando para ir haciendo la metodología, porque es una metodología gráfica, ¿ya? En donde una vez que hemos contado la historia, hemos escrito la historia, hemos recabado la información, los que participan ahí, que nos van a haber ayudado también a escribir la historia y a recabar toda la información, van sacando de esa información las causas a través de una metodología de lluvia de ideas, donde todos y todas podemos dar nuestras ideas. Se ha visto, ¿cierto?, en la experiencia de que cuando uno hace estos análisis causa-raíz y tiene que contar la historia y qué es lo que pasó y por qué pasó, a veces la presencia de jefaturas que son muy punitivas limita el taller, limita el análisis, limita el poder levantar la información, ¿ya? En ese caso, ¿no es cierto?, el facilitador debe tener también las herramientas para poder darle la oportunidad y tratar de estimular a que todos participen, porque si no, finalmente habla la jefa o el jefe de la unidad y el resto de las personas se quedan calladas o aportan muy poco, y lo que nosotros queremos es que hablen las personas que hacen los procesos. La que ese día manejaba la ambulancia, o la que ese día, ¿no es cierto?, bañó al paciente, o la que llevó los medicamentos desde farmacia a urgencia, o el TENS que administró el medicamento, ¿ya? No nos basta con que hable la jefatura que cree o ha dado la orden o ha indicado que se haga cierto procedimiento, ¿ya? A veces uno se encuentra en este análisis con esas situaciones. Por ejemplo, un medicamento que se entrega en urgencia desde la farmacia y se entrega en urgencia de forma, porque es una solicitud urgente, y no hay un chequeo de la entrega, ¿ya? Entonces uno en el análisis, por ejemplo, pesquisa que la jefatura dice, no, pero si hay un registro de chequeo donde cada vez que vienen de la farmacia a entregar un medicamento solicitado de urgencia, la persona chequea ahí, tráigalo. Y la persona, el TENS que está ahí o la enfermera dice, no, ese formulario no existe. Pero ¿cómo no existe si ese formulario? No, ese formulario hace un año lo dejamos de ocupar porque la señorita X dijo que ya no lo usáramos. Entonces, muchas veces cuando nos quedamos en los análisis, con la información que nos dan los supervisores o las jefaturas, no vemos la realidad del proceso, ¿ya? Por eso es tan importante que estén las personas que hacen la pega en el día a día, en el análisis. Es muy importante entonces que nosotros podamos facilitar esta lluvia de ideas, que todos opinen, ¿cierto? Y una vez que nosotros construimos este análisis causa-raíz, a raíz de las causas que identificamos como que provocaron o desencadenaron el evento,
construimos el plan de mejora. Y la idea es que también en esa construcción del plan de mejora exista la participación del equipo local y el compromiso de la jefatura de gestionar ese plan de mejora. Cuando nosotros construimos el plan de mejora, la idea es que todo lo que nosotros pensemos que aporta a mejorar el proceso quede identificado en el plan de mejora como una actividad, con un responsable, con un verificador y con una fecha, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros decimos que nos tenemos que reunir, ¿no es cierto?, con la subdirección administrativa y el encargado de mantenimiento, porque necesitamos, ¿no es cierto?, gestionar el mantenimiento de X equipo. Bueno, alguien tendrá que quedar a cargo de mandar el memo de solicitud de la reunión, y eso va a quedar con un encargado, y el verificador va a hacer el correo con el memo enviado y la fecha de envío. No porque esto se revise en la acreditación. La acreditación termina la revisión con el análisis. La acreditación no evalúa el plan de mejora, ¿ya?, en el caso de esta característica. Pero sí es fundamental para la monitorización del plan de mejora, que finalmente tiene todo el sentido de que ese proceso que llevó a que ese paciente fuese dañado, yo lo voy a mejorar para que no vuelva a ocurrir, debe tener una monitorización, y es importante ver dónde quedó trancado el proceso. Quedó trancado en que no hemos hecho el protocolo, quedó trancado en que la reunión no se pudo ejecutar, quedó trancado en que el supervisor, el administrador no compró el equipo, no llamó a la licitación. ¿Dónde quedó trancado? Recuerden siempre que la primera parte del plan de mejora es la planificación. Y la planificación debe ser en función de como les decía yo, de una actividad, de un responsable como mínimo, de un responsable, de un verificador y de una fecha en la cual yo debiera tener el resultado de esa actividad. ¿Ya? Esta metodología, como yo les decía, también nos puede servir, a pesar de que ahora la estamos viendo, para el análisis de los eventos adversos y centinela, también nos puede servir para la identificación de problemas, ya dentro de una unidad de causas de los problemas, y eso nos podría llevar a mejorar, por ejemplo, los procesos y mejorar los protocolos. Así que es una metodología que tiene múltiples usos, y como les decía, es una metodología gráfica, y con todo lo que hemos ido aprendiendo en este curso, ustedes debieran estar, todos los que participaron, en condiciones de poder facilitar una reunión de análisis de eventos. ¿Ya? Bueno, ese era uno de los objetivos del foro de hoy. Yo no sé si tienen alguna pregunta respecto a esta materia, y lo otro era hablar sobre cómo se están llevando hoy día, o cómo se están viviendo hoy día los procesos de acreditación. ¿Qué novedades hay? ¿Cierto? Que me habían pedido también que lo comentara, sobre todo con ustedes como Hospital de Laja, porque son los que van, los primeros que se presentan, por lo tanto son los que... los conejillos de India, ¿no es cierto?, de todos los hospitales de ahí de baja complejidad de Los Ángeles, del Servicio de Salud Bio Bio. Entonces me habían pedido también que habláramos de eso. Pero primero preguntarles si tienen alguna duda del tema de los análisis y la metodología del diagrama de Ishikawa. ¿Tienen alguna pregunta de eso? ¿No? Bien, entonces vamos a ver ahora, hace 2 semanas que nuevamente comenzaron los sorteos
para el proceso de acreditación. Habíamos tenido 3 sorteos entre marzo y abril, y porque se iban a reanudar nuevamente, sobre todo aquellos que ya habían ido a sorteo y que ya tenían asignada una entidad. Iban a comenzar los sorteos de aquellos que todavía no tenían asignada una entidad, pero fueron también suspendidos producto de esta segunda ola o tercera ola, y ya hace 2 lunes que se volvieron a activar. La idea de la superintendencia es que ya sea que el prestador tenga designada la entidad acreditadora o se quiera presentar, el acto es voluntario y respetando la decisión y la preferencia del prestador. Aquí no va a existir una presión de la superintendencia, entendiendo que todavía estamos en una emergencia sanitaria, para que los prestadores, los que ya tienen asignada una entidad acreditadora, realicen su proceso de terreno o de evaluación, o para que se presenten. Mientras tanto, a todos los que les haya vencido o les venza la vigencia de la calidad, esta va a ser extendida por todo el tiempo que sea necesario hasta que el prestador se vuelva a presentar. En el caso de ustedes, que van a presentarse con una retrospectividad de 3 años hacia atrás, en el momento en que la entidad los evalúe, la única retrospectividad que debe cumplirse para cumplir la característica son las retrospectividades de el componente de infecciones de gestión de calidad, es decir, todo lo que tiene que ver con la característica 3.1, 3.2 y 3.3, y eso tiene relación con que estamos viviendo una pandemia a raíz de una enfermedad infecciosa. Por lo tanto, los protocolos que tienen que ver con la gestión, ¿no es cierto?, de el funcionamiento de los comités de infección intrahospitalaria, con la vigilancia de las infecciones y con el control y prevención de las infecciones, claramente tienen que estar funcionando. Y la otra característica que se va a constatar, la evaluación periódica, es decir, que sí se hayan ejecutado los procedimientos para tener cumplida la característica, es la característica del mantenimiento preventivo del equipamiento crítico. También pensando en que estamos en una emergencia sanitaria y que en caso de necesitar una ambulancia, ¿cierto? Obviamente la ambulancia debe estar en condiciones de poder prestar el servicio, o si voy a tener que atender a un paciente en la urgencia, debo tener el monitor cardíaco funcionando. Por lo tanto, o el desfibrilador, entonces son las características en las cuales se va a evaluar retrospectividad. Sin embargo, en el caso de ustedes como hospital de baja complejidad, solamente le es característica obligatoria la GCL 3.1, que tiene que ver con la constitución y el funcionamiento del comité de infecciones. Las otras 2 no son características obligatorias. Por lo tanto, no estamos hablando solo desde el punto de vista de la acreditación. Podrían enfrentar un proceso de acreditación sin tener evaluaciones periódicas, ¿ya? Y sabiendo a lo mejor que en estas 2 características no las van a cumplir porque no lo han realizado, en el supuesto de que así sea. Los procesos de acreditación van a ser híbridos. Eso quiere decir que va a haber una parte del proceso, si el prestador tiene las condiciones de hacerlo, que se va a hacer telemático, así a través de Zoom, como esta reunión, entre el evaluador y la persona que presenta el documento en la unidad o en el servicio o en la dirección, a través de un contacto por Zoom,
se va a presentar el documento, se va a discutir el documento, se van a aclarar las dudas, se va a solicitar información complementaria, todo eso se va a hacer a través de una reunión telemática y el evaluador va a firmar el documento también a través de una firma electrónica. Todo eso en función de acortar los tiempos en que van a estar reunidos el evaluador y el evaluado para evitar o disminuir el riesgo de contagio, ¿ya? Todas las reuniones que se hagan de inicio del proceso o reuniones extraordinarias que se hacen de repente en el proceso también van a ser a través de reuniones telemáticas. Solo va a ser presencial lo que tiene que ver con la constatación de los indicadores y las constataciones en terreno, como constatar los brazaletes, la entrevista a los funcionarios, constatar la esterilización centralizada, todo eso va a ser presencial, con ciertas condiciones que están ya protocolizadas, como por ejemplo, el aforo no puede ser más de 2 personas en un punto de verificación. Recuerden que antes, cuando se hacía el proceso, venían del servicio, de repente estaba el director o la directora, o si estábamos viendo el servicio de hospitalizado, estaba la enfermera, el médico, y habían varias personas entregando la información. En este caso solo puede estar la evaluadora y el evaluado por un tema de aforo, y excepcionalmente la directora técnica que va a ver alguna duda que tenga el evaluador o a supervisar al evaluador. El resto del tiempo solo 2 personas. Todas las entregas de indicadores o las constataciones o las entrevistas se tienen que hacer en salas que tienen ventilación, y donde las personas pueden estar a una distancia de 1,5 metros. De repente uno va sobre todo a hospitales pequeños o a CEFAM que tienen lugares muy chicos y uno está casi frente a la otra persona. En este caso no va a poder ser así, sino que tiene que tener un espacio de lo menos 1,5 metros. Las entregas no pueden durar más de 3 horas, y se va a hacer un recreo entre medio de 15 minutos, donde se va a ventilar el lugar donde se está entregando la información. Por lo tanto, todas las salas donde se entregue información deben tener ventilación hacia afuera. Finalmente, ¿no es cierto?, en ese proceso de los 15 minutos se va a ventilar y se debe hacer un proceso de desinfección de la silla, de los escritorios. No se puede comer, no se puede tomar café ni agua, cosas que hacíamos habitualmente para distender un poco el proceso, que de repente uno estaba evaluando y no sé, a las 10:30 de la mañana se tomaba un café con el evaluado y se hacía un recreo, ¿cierto? O el prestador tenía ahí unas galletitas, o bueno, eso no se va a poder hacer ahora porque no nos podemos sacar la mascarilla, ¿ya? Por eso se va a hacer ese recreo de 15 minutos, entonces ahí la entidad verá de qué manera el evaluador va a hacer un break o va a tomarse un café o algo así, pero no va a ser en la instancia de la entrega de la información. Eso es como lo general, lo nuevo. Las evaluaciones solo se pueden hacer si el hospital está en fase 3. Por lo tanto, si un hospital estaba en fase 3 y pasa a fase 2, se interrumpe la evaluación hasta que el hospital vuelva a fase 3. ¿Ya? Eso es como novedades. Yo no sé si ustedes tienen alguna pregunta así como concreta de esto o del tema de la materia. Rachel, tú que me habías pedido poder hablar sobre estos temas nuevos de las condiciones de la acreditación, no sé si tienes alguna pregunta que quieras hacerme. Sí, bueno, la idea era como, porque como han habido cambios, hay un compendio nuevo,
Entonces era por si había algún cambio que fuera así como muy importante en cuanto a alguna característica. Porque en cuanto a cómo presentarnos, ya sabía que era como que era mi híbrido. Claro. Digamos que van a haber muchas cosas que se van a enviar, como la documentación, pauta y muchas cosas donde los evaluadores van a hacerlo, digamos, de forma remota. Claro. Y obviamente van a venir a los hospitales a las cosas que son estrictamente presenciales y que no se pueden hacer de otra forma. Pero lo que es revisión de documentos y todo eso, lo más probable es que sea de forma remota y que enviemos toda la información. Mira, era por si había cambio en alguna cosa de recursos humanos, o como este tema de las resoluciones, por ejemplo, que antes se nos pedía tener resolución por cada documento de forma para acreditar que era un documento institucional, por ejemplo. Claro. Y que ya desde el año pasado es válido hacer una resolución ahora como global que diga que todo documento que tenga la firma del director se va a considerar institucional, por ejemplo. Claro, claro. Como esas cosas era por si sabía algo que actualizar de esa forma, digamos. ¿Ustedes cuándo les toca acreditarse? Nosotros como hospital nos deberíamos estar presentando a más tardar en el mes de febrero, ya que nuestras resoluciones como nos evaluaron en diciembre y la resolución es como, no recuerdo bien si es del 12 o del 19 de febrero, pero es de febrero. Yo no sé si ustedes alcanzaron a presentarse con esta nueva circular interpretativa que tiene que ver con cómo validar la evaluación periódica, cómo validar las pautas. No sé si ustedes se alcanzaron a presentar de esa forma, pero lo que estamos haciendo hoy día, que antes no era exigible y hoy día sí lo es que nosotros revisamos en los indicadores, revisamos las evaluaciones periódicas, por ejemplo, el reporte trimestral del cumplimiento del indicador. En este caso, si ustedes están haciendo una acreditación, una reacreditación, son 3 años hacia atrás. Supongamos que su evaluación periódica es trimestral, entonces nos van a entregar 12 periodos, ¿cierto? Y nosotros les vamos a pedir un periodo por año, y de ese periodo nosotros tenemos que llegar hasta la fuente primaria, ¿ya? Y la fuente primaria, por ejemplo, supongamos que estamos supervisando la dispensación o la entrega de medicamentos en farmacia, ¿ya? Entonces estamos aplicando una pauta para supervisar cómo el TENS le entrega los medicamentos al usuario, ¿ya? Entonces nosotros tenemos una pauta donde estamos supervisando al TENS. Pero lo que nosotros tenemos que hacer hoy día es, por ejemplo, que en esa pauta donde ustedes están supervisando al TENS, dejen el registro de el RUT de la receta que ustedes están supervisando, para que nosotros podamos ir a ese registro y ver que esa dispensación existió, en el sentido de ver que la pauta se basó en un proceso real y que existió. Y esto en función de que se detectaron, ¿no es cierto?, procesos que, como yo tengo que aplicar una pauta de supervisión en este caso y no de un registro, uno podría pensar que el prestador podría generar pautas en un periodo inexistente. No sé si me explico, Rachel. Y eso que usted explica se tiene que llevar a todas las aplicaciones de pauta. Un ejemplo, lavado de manos. Yo evalúo al funcionario. No, es que ahí no puedes evaluar un proceso porque el lavado de manos es los 5 momentos. Yo podría estar evaluando. No necesariamente, ahí no iría el paciente, por ejemplo. No, pero en la mayoría de los otros sí. Por ejemplo, en ese caso antes uno anotaba solamente el nombre del funcionario que estaba supervisando, ¿cierto? O la sigla. Sí. Pero no anotaba el RUT de la dispensación. O yo iba a supervisar
administración de medicamento endovenoso y yo registraba solo en la pauta la sigla del TENS, pero no Exactamente. registraba el root del paciente al que le estaba administrando el medicamento. Ya. ¿Me entiendes? Sí, se entiende. Eso es importante porque puede generar una pregunta en el proceso de acreditación. Entonces, mejor tenerlo. O sea, si tú lo tienes, va a pasar tu evaluación periódica sin ningún problema. Si tú no lo tienes, ya entramos en un territorio de la percepción que haya tenido la entidad o en el fondo sobre criterios subjetivos de la evaluación. Porque lo claro es que tú tendrías que poder llegar a la fuente primaria. Que sería la indicación en este caso en la Que ficha sería del paciente. claro, que sería Claro. no la indicación, sería que ese paciente en ese día sí tuvo Tengo un registro. un medicamento endovenoso, o sí tuvo Claro, un medicamento, tiene un registro. claro, tiene un registro. Y a nosotros, esto ha sido súper bueno para nosotros porque también nos ha permitido de manera indirecta poder pesquisar la ficha clínica electrónica. Porque si tú indicaste un medicamento, deberías haberlo indicado en la ficha y después la administración también, pero eso es tema de REC 1.1, pero igual uno empieza a tirar el hilo por ahí. No solamente nosotros, sino que en general lo están haciendo las entidades acreditadoras porque también es una sugerencia que nos hizo la SUPER. Formas de mirar la ficha clínica única. Entonces, tú estás supervisando el indicador de administración de medicamento endovenoso, pero a la vez estás supervisando que efectivamente, ¿no es cierto?, los profesionales registren las administraciones en la ficha. ¿Ya? Sí, ahora, si yo genero una mejora, esa mejora puede tener una retrospectividad de 6 meses. Por ejemplo, tú te das cuenta hoy día que un indicador no lo tienes con eso y cambias la pauta y le agregas el campo del root del paciente, por ejemplo, para llegar a la ficha y tienes 6 meses de evaluación así o 2 periodos, también es válido porque fue una mejora que tú implementaste. ¿Ya? Eso. Sí, se entiende. Ha tenido varios problemas eso en los prestadores que se estaban presentando, bueno, antes de que se interrumpiera por la pandemia los procesos de acreditación. Y que no lo pedíamos hace 4 años atrás. 4 años atrás bastaba con que tú presentaras la pauta, ¿no? Sí, sí. El otro tema que teníamos una duda en la mañana y hablábamos con Marcela, que es de farmacia, que conversábamos cómo se va a acreditar este tema de las reuniones, por ejemplo, cuando ahora nosotros tenemos reuniones por Zoom o Meet y tenemos las actas, por ejemplo, las reuniones de IAS, yo tengo un libro de acta donde yo anoto los nombres de los participantes y después de los nombres va el acta. Obviamente no hay nombres escritos con distintos lápices en ese momento, porque el lápiz que uno escribe. Por supuesto. Pero sí va a haber una forma de constatar. No, yo creo que una forma podría ser esa, y si alguien quisiera tirar un poquito más el hilo, podría decir, a ver, me gustaría que tú me mostraras el correo o cómo citaste a esta reunión, por ejemplo. Donde se mandó el link, por ejemplo. Para la reunión de Zoom. Sí, lo que pasa es que muchas veces uno por celular crea el enlace de la reunión y lo envía a los mismos, no a través de correo, sino que se envía a través de WhatsApp, por ejemplo. Claro. Y ahí no hay como un verificador. Claro, yo te hay que tener cuidado. Sí, yo te sugeriría que lo que podrían hacer es sacarle una foto, esto por un tema así para tener todos los recuerdos, cuando tú termines la reunión o en un momento en que estén todos los participantes de la reunión, que prendan las cámaras y tú le sacas una foto a la pantalla, porque ahí te aparece la fecha, la hora y los participantes.
Ya, para Es hacerlo de como- ahora igual como una mejora, porque Es como una mejora, hoy porque día- ya no lo tienes, pero no importa, es una mejora. Sí, eso, uno también, porque las hasta hoy día mejoras, no hacíamos, no sabíamos. claro, las mejoras uno las evalúa y la super nos ha dicho siempre que una mejora que tenga más de 6 meses ya es una mejora que tiene una historia, en una retrospectiva de 3 años. ¿Ya? Ya, Sí. Así que esa es una forma en que tú podrías eh, demostrar que esas personas fueron y que son las personas que están ahí, porque aparecen los nombres y aparecen sus fotos y tienes la fecha y la hora en la foto del pantallazo, y eso lo puedes, si lo mantienes de manera digital, haces un print pantalla de eso, y si no, lo imprimes y lo dejas en una carpeta de papel. ya. Sí. ¿Hay algún documento que dé la base de la fuente primaria este que conversamos? Porque igual cuando uno no lo entiende muy bien, Sí, yo te lo para puedo ver cuáles mandar. son ya por favor, porque Sí, yo te lo sería puedo mandar. interesante, claro, con las unidades revisar, para que no tengamos, como nosotros nos presentamos el 2018, y no en todas las unidades pidieron lo de la fuente primaria, Sí, estaba como comenzando. sí. Ahora revisar bien para que no tengamos problemas con algunas pautas, digamos, de algunos indicadores, de Me parece características en que es ciertas la IP unidades. número 36 o 37, pero yo te la puedo enviar, Por favor. donde hay todo un capítulo de cómo debe realizar el evaluador la constatación de las evaluaciones periódicas. Y esa IP obviamente le llega tanto a las entidades como a los prestadores. ¿Ya? Claro. Así que ningún problema, yo te la envío. Me preguntó en los otros hospitales, yo no sé si ustedes lo tienen ya resuelto, cómo nosotros constatamos la evidencia de que existe vigilancia activa en IAS. Si tenemos esa duda, Claro, si ustedes también la tienen, porque los otros dos hospitales, Santa Bárbara y Mulchen, la tenían y quedaron como, parece que ellos no habían trabajado esa característica la primera vez, por lo tanto esa característica fue incumplida, y seguían con la duda de cómo tenían que hacer la vigilancia activa. De hecho, me preguntaban, por ejemplo, si se permitía la vigilancia activa que la enfermera le notificara, por ejemplo, le avisara que había un cateterismo permanente en hospitalizado al encargado de IAS, y ahí el encargado de IAS iba. Pero no necesariamente que tuviese, por ejemplo, definido que iba a ir, no sé, los martes y los jueves, o todos los jueves, de qué manera iba a estar mirando todos los días los registros de laboratorio respecto a la búsqueda de urocultivos positivos, por ejemplo. Ahí habían varias dudas. sí, nosotros esa característica la perdimos en la Primera acreditación anterior, y ahora tenemos un nuevo documento y también una nueva forma de hacerlo, digamos. Ya. Y creemos que está bastante clara, Ya. ya que se establece Cosas si importantes, tenemos... Rachel, antes que tú me cuentes, importante, primero, que la vigilancia activa solo la puede hacer un enfermero o una enfermera. Sí, Ya. así está. Perfecto. Segundo, que la vigilancia activa, todo el proceso de cuántos días voy, a dónde registro, todo eso tiene que estar escrito en el protocolo, no solo la generalidad. Sí. ¿Ya? Y segundo, que tú a través de tus registros puedas efectivamente dar cuenta que fuiste a buscar la información que te está alimentando las tasas de los indicadores obligatorios. Sí. ¿Sí? Ya, Sí. ahora cuéntame tú. Bueno, en general, bueno, está Tania, que ella es parte enfermera,
pero siempre tiene problemas ahí en donde ella está para hablar y todo, pero ella es la que está haciendo en este instante todo el nexo, digamos, de la vigilancia, es parte del equipo de IAS, es enfermera, y ella tiene establecido en su protocolo realizar una vigilancia diaria de todos los pacientes que tengan algún tipo de cateterismo, ya sea sonda Foley, vigila las sondas nasogástricas, todo lo que sea algún tipo de este ¿Sí? estilo, hasta las... ¿Perdón? Que sean procedimiento invasivo. O Sí, sea, todo lo que es procedimiento invasivo, y tiene también una vigilancia randomizada una vez a la semana para también hacer una búsqueda en la ficha clínica de estos pacientes, sobre todo el que tiene la sonda Foley. Aparte de eso, nuestra tecnóloga, que es parte activa del equipo, que es Patricia Jara, ¿ya? ella tiene el rol de cada vez que hay un urocultivo alterado de medicina, ella le envía inmediatamente, hace como una notificación, como un resultado crítico, parecido a ese sistema, Ya, pero y ¿por nos qué? envía un correo, y también se hace vigilancia desde la ficha. ¿Y qué pasa si Patricia no lo manda? Porque no está, se le olvidó, se fue de vacaciones y la persona que llegó no lo hace. ¿Quién Es debiera que ir a Tania todos los días se va revisando, como le digo, todo lo que son los elementos invasivos, y más encima una vez a la semana igual se hace revisión de un día. Y ahí se revisa cuántos días de, no sé, pues de antibióticos llevan los pacientes, si tienen algún signo y síntoma. Ya. Ella no revisa a todos los pacientes que tengan, no hace vigilancia. ¿De sonda Foley? No. No hace vigilancia, por ejemplo, cuando ella va al servicio. Porque usted, ¿cuántos pacientes tiene hospitalizados? Tenemos 28 camas en medicina y 6 en sala de observación. Ya, 34. Por ejemplo, cuando ella va, me dice que va todos los días. Es que ella es de medicina. Ya. Entonces Ella todos los días se aplica esta planilla donde ella claro. identifica. Sí, ¿Ya? y ahí va cuántos días lleva de con elemento invasivo, si se presentó fiebre, síntomas, Ya. signos. ¿Qué es lo que randomiza una vez a la semana? El seguimiento de todo lo que es la sonda Foley. Solo la sonda Foley. Solo la sonda Foley, Ya. una vez a la semana. Perfecto. Ella randomiza un día y hace una búsqueda más ya ahora con la ficha clínica, revisión de exámenes, como para hacer una búsqueda mucho más exhaustiva de la situación. Pero ¿Ustedes tienen partos? ¿Partos? Tenemos, pero así como solamente de urgencia, bueno, la Vivi está Pero tienen. Hemos tenido algunos, sí. ¿Y cómo hacen el seguimiento de las endometriosis? O sea, de las endometritis. Se hace mediante la evaluación de aseo genital de la puérpera. Ya, pero esa es la prevención, pero el seguimiento, la vigilancia activa de una puérpera que pueda ser endometritis posterior al alta. Que se hace con el control de los 7 días. Ya, perfecto, pero ¿eso está en el protocolo de vigilancia activa? No. Tienen que ponerlo, porque la endometritis es una tasa nacional. Y si ustedes tienen parto, tienen que seguirlo. Okay. Endometritis por parto vaginal, la tasa de endometritis por parto vaginal es una tasa nacional obligatoria. De todos se hace seguimiento y todo, pero lo teníamos como para la evaluación inmediata del parto. Según el protocolo y según lo que teníamos de ellas. Claro, es que ahí ustedes están haciendo la prevención y control, que sería para el GSL 3.3. Cómo yo prevengo la endometritis, ¿cierto? Un número, no sé cuántos tactos, el lavamanos, todo eso. Pero cómo yo después vigilo que esa puérpera no haya hecho una endometritis, ¿ya? Entonces, en ese caso, yo tengo que incorporar la endometritis a mis tasas, a mi seguimiento, y la vigilancia yo la puedo describir en el protocolo de vigilancia, porque si yo te evaluara hoy día ese documento,
te lo pondría malo, porque no está, si es que no está incluido, a lo mejor está incluido, ¿ya? Y Rachel a lo mejor no tiene esa, porque lo hace otra colega, pero uno esa pregunta la va a hacer sí o sí, y va a decir, bueno, ¿y por qué no está aquí escrito cómo se hace la vigilancia de la endometritis? ¿Ya? Entonces, lo que tú puedes hacer retrospectivo para tenerlo bueno todavía es incorporarlo en el documento, cómo vas a hacer la vigilancia y efectivamente hacer la vigilancia en el control de los 7 días o por ingreso espontáneo urgencia. ¿Ya? Entonces todo el control de 7 días evalúas, ¿no es cierto?, en todas las puérperas que vienen, si tienen algún criterio de endometritis, ¿ya? Y revisas, por ejemplo, en la ficha de esas pacientes puérperas hasta los 30 días si han tenido alguna consulta a urgencia por algún criterio que podría ser de una endometritis, ¿ya? Y así hacen la vigilancia, porque esa vigilancia es posterior a cuando el paciente ya se fue para su casa. Habría que registrarlo porque sí se hace, pero estaba Claro. registrando en papel hasta lo inmediato. Claro, ahora esa vigilancia no la tienes que hacer. ¿Tú, Viviana, eres matrona? Sí. Claro, esa vigilancia no la o sea, tú haces el control y tú pones en la ficha las condiciones de la paciente, los signos y síntomas, pero la vigilancia la tiene que hacer, Tania se llama la enfermera de ellas. Sí. Tania, no es que tú le reportes a Tania, no, yo no he tenido ningún problema, sino que Tania tiene que ingresar al registro de tus controles y ver que no haya ningún criterio de endometritis por parto vaginal. Y después Tania tiene que ir a los 30 días de cada, como son poquitos, ¿cuántos partos tienes tú en el año? Como 7 en promedio. Es muy fácil de seguirlo. Entonces tú ahí, ella puede ir a mirar la ficha si durante los 30 días después del alta tuvo requirió alguna atención de urgencia. Entonces, si nadie requirió de ninguna atención de urgencia, no hay registro, entonces no hay nada. Yeah. Porque por eso se llama vigilancia activa, porque yo tengo que ir a buscar la posibilidad de un caso. ¿Ya? Y ahí se tendría que, lo que pasa es que están claro, está como tasas en el documento, la tasa y están los criterios, digamos, para poder notificarla. Pero no está como la sigo. Claro, estaba justo mirando el documento pero aparece como yo vigilo, por ejemplo, claramente los otros elementos invasivos y los tipos de pacientes que tengo en hospitalización, pero en este caso de la endometritis, no está, po. No cómo se hace, que habría que anotar ahí que se revisa la ficha, no sé, no, de eso toda es la embarazada. Claro, eso que hace Viviana tiene que anotarlo Tania, tiene que registrar, porque ¿qué es el seguimiento? La vigilancia activa significa cómo yo puedo dar fe de que no tuvo 0 endometritis Viviana. ¿Me entienden? ¿Cómo yo doy fe de que Viviana tuvo 0 endometritis? Entonces, yo no puedo dar fe de que Viviana tuvo 0 endometritis solo por lo que me reporta Viviana, porque Viviana no es experta en IAS. Es matrona y todo, pero no es experta en IAS. Entonces, ¿quién es la que tiene que vigilar eso? Es Tania. Tania, ¿cómo lo hace? Ella va a la ficha de los pacientes de Viviana cuando vienen al control de los 7 días y después a los 30 días, que es lo mismo que se hace en los hospitales cuando se hace el seguimiento de las infecciones de herida operatoria, cuando los pacientes se van de alta. ¿Cómo se hace ese seguimiento? Exactamente igual, en el control postoperatorio y después en visitas espontáneas a urgencia de esos pacientes por alguno de los criterios que son de infección de herida operatoria, en este caso de endometritis. Y ahí ya tendrías todas tus tasas, porque tú sigues endometritis. ¿Qué más sigues, Rachel? Un segundito, que justo tengo el documento acá. Claro, entonces, todas las tasas que yo sigo, yo tengo que explicar cómo hago la vigilancia activa. Sí, sigo ITU,
Perfecto, esa la haces a Eh, través, ¿no es cierto?, de los días de los días que tienes de el permanencia. catéter, más lo Sí. que te reporta, en este caso Patricia, de los urocultivos positivos. Sí. O Infección sintomatología intestinal. anotada en la ficha, ¿ya? Sí, infecciones intestinales en lactantes, pero eso en Perfecto, las pediatría. diarreas, ¿ya? Sí, si hubieron niños con diarrea durante los días de hospitalización. Y ahí tú también Infección vas a mirar los niños hospitalizados y vas a mirar a la ficha si tienen o no diarrea, Tania, cuando va a hacer la visita. Sí, ¿Ya? sí. Después la infección intestinal, y si es que tuvimos adultos con Clostridium Clostridium, difficile. perfecto. Sí, y tenemos la infección respiratoria aguda viral en pediatría por lactante y la endometritis puerperal. Te faltaba el endometritis. O sea, lo tenemos. Lo que nos falta explicar es cómo se hace ahí la recolección de datos. Claro, lo que pasa, Rachel, es que el documento es uno solo. Claro, uno solo, Entonces, pero no teníamos explicado claro, la por eso parte te de la dije, endometritis. o Sí, está todo bueno o está malo. exacto. Entonces, Entonces, por ejemplo, teníamos todo lo demás en los claro, pacientes, cómo se sigue, lo que se ve en la ficha, todo, pero faltaba, justo usted tocó el tema de endometritis y esa parte de cómo se busca o cómo se vigila. La endometritis no está descrita. Yo claro, es estoy que mirando yo lo acá el toqué documento. porque es el talón de Aquiles de los hospitales de baja complejidad cuando se presenta ese documento. Habitualmente no lo tiene. Sí, porque nosotros lo que hacíamos era en general preguntarle a Viviana si había tenido una endometritis, y Claro, como se informaba que no, entonces se colocaba como 0 en SICARS, porque claro, no se reportaba. Pero lo que claro. no tenemos es exactamente describir cómo se hace. Claro, lo que Creo pasa es que- que tú no le puedes preguntar a Viviana, porque Viviana Claro, no es la encargada de la vigilancia activa. O sea, si yo le pongo en el documento, yo le pregunto a la matrona, está malo, porque lo que tiene que hacer la enfermera es ella ir a mirar los registros de Viviana, porque esa es la vigilancia activa. ya, sí se entiende clarito. ¿Ya? Y lo vamos a describir, sí lo dejé súper anotado, así Ya. que el detalle, Sí, Sí, igual lo dejé todo anotado. sí. sí, pero Porque eso la es, verdad que eso no nos habían dicho nunca, primera vez que lo escuchamos. Yo Sí, no, sí, y igual. sí, es más, la primera vez que acreditamos este documento pasó. es que chicas, mire, piensen Sí, así algo. que bien. La vigilancia activa es a todo lo que yo sigo como tasa, como indicador. Y la vigilancia activa como concepto es que yo tengo que ir a buscar, no tienen que reportarme, sino que yo tengo que ir a Ya. buscar como enfermera o enfermero de IAS a los registros, a la ficha o al paciente, ¿cierto? O a los exámenes del paciente, los criterios que me podría dar que está en el numerador, que tiene la diarrea o que tiene la endometritis, ¿ya? Y eso me sustenta que efectivamente son esos casos y no menos. De que efectivamente yo tuve 0 y no que Viviana no se dio cuenta que a los 20 días llegó una paciente a consultar a la urgencia y fue derivada al hospital y el diagnóstico era endometritis. Y Viviana nunca lo supo, porque eso no pasó a los 7 días, pasó después, por ejemplo. Ya. ¿Ya? Ya. Y en ese caso, bueno, usted que ha visto ya otros hospitales, se debe tener como igual una planillita donde yo pueda tener como los partos, seguimiento de todos los partos, Así yo voy es. revisando Sí, y pues vaciando la siempre. información, Claro. y después se presenta como, o sea, demuestra que yo seguía los 7 días, los 30 días, Claro, y voy porque en el revisando los tercer registros. elemento medible dice, ¿existe constancia de que se ha realizado la vigilancia activa? Ya. Y esa es la constancia. Y ahora también podríamos iniciar, porque vamos a tener que iniciar. Claro, Claro, tú es la que puedes yo iniciar. tengo una Sí. planilla con los partos, señora, si es cosa Lo puedes de mirar para reenviarla. atrás, lo puedes mirar Eso, de para Claro, mirar atrás, Viviana. retrospectivamente, súper. Lo pueden Ya, hacer el registro para atrás porque como son ya. tan son poquitos, poquitos, se sí. puede hacer Claro, ese ya, trabajo. ya, súper. ¿Ya? Ya, súper bien, muchas gracias. Muy bueno. Bien, ¿qué otra cosa me preguntaban en el otro hospital? Respecto de las encuestas que se aplican para en la DP 1.3, que tienen que ver con los derechos del paciente.
entonces me habían dicho que las habían interrumpido, entonces, por el tema de la pandemia. Entonces yo les explicaba que para la acreditación, primero yo puedo no tener ninguna encuesta aplicada, igual voy a pasar esa característica, ¿cierto? Porque me pide 2 elementos medibles de 3. Esto es un tema técnico, pero igual, si yo tengo designado el responsable de la evaluación de los derechos y definido el sistema de evaluación de los derechos, yo ya pasé la característica, aun cuando no haya aplicado nunca una encuesta, ¿ya? Pero como a nosotros nos importa la calidad y no solo trabajamos para la acreditación, yo creo que aunque pueda no aplicar de manera, aunque no haya podido aplicar las encuestas de manera sistemática producto de la pandemia, creo que es interesante para el hospital saber cuál es la percepción de los usuarios respecto de la atención de sus derechos durante este periodo de pandemia. Es importante para una evaluación de una de las dimensiones importantes que tenemos, que es la dimensión de la satisfacción, que la única herramienta de todo el estándar que nos permite medirla es esa encuesta de derechos y deberes, más una encuesta de satisfacción usuaria que ustedes aplican por otro lado, ¿no es cierto?, que la manda el MinSal. Pero eso yo les explicaba, porque él me decía que habían tomado la decisión el año pasado de no aplicarla, y si este año, como no se iba a evaluar, la aplicaban o no. Yo le decía, si la pueden aplicar, tienen los recursos, aplíquenla, porque va a ser interesante para ustedes como hospital ver cómo lo están viendo los usuarios. Aun cuando no sume ni reste para la acreditación, ¿ya? Que me lo habían preguntado de Santa Bárbara y de Mulchen. Bien, ¿no hay más preguntas? ¿No? Ya. Entonces, No, porque bueno, hay puntos que nosotros nunca hemos logrado, pero yo no sé si tuvimos una pequeña reunión para ver el tema de capacitación de RCP e IAS, ¿ya? porque siempre ahí tenemos problemas con los verificadores, con lo que piden. Ya, en la característica de RH, que tiene sí, que ver con capacitación. Claro. sí, Lo que pasa es que ahí el problema que ustedes deben tener es con las coberturas y la periodicidad. claro, es ¿Cómo que la lo muestran? tenemos, claro, exacto. Claro, Entonces, porque ustedes capacitan a su personal en RCP y en IAS, o sea, no en IAS, claro, sino que en temas de infecciones, sí, ya, y le ponen malo porque lo que muestran como cobertura y periodicidad no está bien. es que siempre nos falta como algo. Por ejemplo, nosotros tenemos, por ejemplo, una planilla Excel, tenemos los nombres de los funcionarios, luego tenemos la fecha, cuando realizó la capacitación, porque ahí nosotros vamos sacando, ¿cierto?, cuándo le corresponde a los 5 años, y teníamos el porcentaje de la cobertura. Pero, por ejemplo, en un servicio consideraron que tenía que tener escrita la fecha cuando le volvía a tocar, porque si no, no era Claro, periodicidad. justamente es así. Tiene que tener Entonces, la periodicidad. En el fondo, esta persona lo hizo el 5 de julio del 2021, entonces antes del 5 de julio del 2026, debo yo mandarla a hacer la capacitación. claro, eso se entiende, pero usted como evaluador lo que me va a pedir entonces es el nombre, ya, Rachel Fernández Castro, realizó la capacitación el 2 de enero del año 2015, por lo tanto, yo tengo que colocar que mi capacitación se vence entonces en diciembre o en enero del año 2020, por ejemplo. Claro. Tengo que colocar esa fecha. Tienes que colocarla, porque ¿cuál es la idea de esta característica, chicos? Es que antes todo el tema de capacitación se manejaba a nivel central, a nivel de la unidad de capacitación del hospital, ¿ya?
¿Y qué es lo que pasaba? Que los encargados de los servicios no tenían idea quiénes tenían las capacitaciones, cuánto les tocaba, porque se veía a nivel central. Entonces, si tú le preguntabas, por ejemplo, a la enfermera de urgencia, de tu personal, ¿cuánto personal tienes capacitado en RCP? Te decía, no sé, tendrías que preguntarle a cada uno, o si no, ir a la unidad de capacitación o a personal. Entonces, como la mirada es la siguiente, que tú como líder, como jefatura, debes saber las competencias de tu equipo, porque son tus procesos, tú tienes que saber quiénes de tu equipo están capacitados en esto, y cuando antes que se venza, tú también, porque es responsabilidad del prestador mantener las competencias y habilidades del personal, tú preocuparte de que esa persona sea capacitada nuevamente. No el funcionario, y tampoco la unidad central. ¿Me entiendes? Sí. Entonces yo todos los años tengo en enero mi nómina, la saco, ¿no es cierto? Y esa nómina yo la voy a construir entre la jefatura y el personal. Entonces podría ser que el capacitación me mande, por ejemplo, que yo ponga en mi protocolo de capacitación que capacitación me mandará todos los marzo el mes de marzo de cada año a todas las unidades, ¿cierto? Lo personal que tiene capacitado y la fecha que fue. Entonces, yo podría construir mi propia tablita como enfermera jefa de urgencia, por ejemplo. Y ahí tener esto. Entonces, yo saber que a Cristina le vence en octubre, entonces yo llamar a capacitación y decir, oye, ¿sabes? Tú tienes una capacitación en RCP porque ya aquí yo tengo una enfermera que hace turnos que es Cristina y le vence en octubre. Porque yo no podría dejar que ella hiciera turnos sin tener su capacitación vigente. ¿Me entiendes? Ese es como el corazón de esa planilla. ¿Por qué te la piden de esa forma? ¿Por qué no puede ser una planilla general de recursos humanos que tú muestres? Porque en el fondo tú tienes que hacer, es lo mismo que el programa de orientación. El programa de orientación, yo como jefatura me tengo que hacer cargo de la orientación de mi personal, por lo tanto yo tengo que saber cuándo llegó a mi servicio y de ahí cuándo se fue, un año, cuándo lo hizo, que es distinto al de inducción, porque el programa de orientación son las competencias que debe tener mi personal de lo que hace en mi unidad. Y antes todo eso se veía a nivel central. Claro. Y ahí entonces, esa sería la periodicidad, y la cobertura yo la saco anual. Así es. La cobertura tiene que ver con los que tú tienes en el servicio, ¿no es cierto?, a fin de año, y cuánto, o los que tuviste durante todo el año trabajando en tu unidad, versus cuántos tuvieron la capacitación. Ya. Y eso lo tengo que colocar digamos, por cada año, cuál es mi cobertura. Y todos los años, por lo tanto, tú tendrías que presentar 3 planillas en una reacreditación. Claro. Son 3 años. Ya. Y ahí el personal, por ejemplo, que, bueno, tengo el permanente, ¿cierto? El que son titulares o a contrata, independiente del tipo de contrato, o sea, honorarios también que claro. están. Y en el caso de los reemplazos, si tengo una persona que llegó por 10 días, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que en el caso de los reemplazos, lo que tú tienes que ver es que tú, claro, tú puedes poner, todo depende de cómo tú plantees tu protocolo. O sea, yo podría poner en mi protocolo que una de las condiciones para que alguien haga reemplazo es que tenga su capacitación de RCP vigente o al día. Independiente de dónde la haya hecho, en el mismo hospital o fuera. Entonces, viene alguien a hacer un reemplazo por 10 días, entonces no puede ingresarse en recursos humanos si esa persona no tiene una capacitación de a lo menos menor de 5 años en RCP. No importa que la haya hecho en el hospital de Los Ángeles, ¿me entiendes? Pero eso sí, yo lo tengo que declarar en mi programa de capacitación, en el documento que va al inicio. Sí, ya.
Pero esos funcionarios que aunque vengan por 10 días, porque sobre todo ahora en pandemia, antes no era tanto porque uno tenía como un pool de reemplazo, Claro. ¿cierto? Pero hoy día hemos tenido situaciones que por no sé, pues hemos tenido varios funcionarios que obviamente se van como contacto estrecho, se han tenido Claro. que tomar reemplazo de funcionarios por corto tiempo, por, no sé, por 10 días, y que obviamente no alcanzaron a capacitarse, esos también van en el listado todos. Claro, porque todos los que ven, Y ahí, es súper lógico, sobre todo en IAS, porque obviamente tú no vas a tomar a alguien que no tenga una capacitación en precaución estándar y que no sepa y que sea un riesgo y que te genere un brote en hospitalizado. O sea, tú vas a ver que esa persona tenga el curso de 20 horas de infecciones, por ejemplo, que es uno que dan habitualmente, un curso de precaución estándar, y tú dices, por lo menos esta persona se sabe lavar las manos, se sabe poner la mascarilla, sabe en qué caso, ¿me entiendes? Entonces, sí, obviamente que entiende. tiene sentido, siempre tiene que tener sentido para la seguridad del paciente. Siempre el sentido es hacia la seguridad del paciente. Por eso que te lo piden de esa forma. Entonces, ¿cómo lo justifico? Lo tengo que poner en el programa. Entonces, saco una nueva versión del programa y en el programa pongo, cada vez que venga un funcionario a realizar un reemplazo, Recursos Humanos le solicitará la capacitación vigente de infecciones asociadas a la atención de salud y de RCP. Y eso significa que le van a pedir una certificación externa, obviamente, porque viene de afuera, viene de un CEFAM, viene de una clínica, viene de otra parte, pero que diga, esta persona, por lo menos, este papel dice que tuvo 20 horas hablando de ellas. Ya, esta persona la puedo contratar. No tiene nada de ellas, no la puedo contratar, porque no la voy a alcanzar yo a capacitar en 10 días. Ese es el sentido. Ya, súper. Ya. Estamos entonces en el tiempo. Les deseo mucho éxito en este proceso que se les viene el próximo año. Mucho ánimo para seguir enfrentando esta pandemia que nos tiene a todos agotadísimos, ¿cierto? Cansados. Ojalá que esto pase pronto y ojalá que hayan aprendido un poquitito más del corazón de la calidad. Eso es algo que yo siempre trato de transmitir en mis capacitaciones, entender siempre el por qué estoy haciendo esto en calidad y qué trasfondo tiene. Y si es así, me voy muy contenta de este curso. Así que muchas gracias. Yo no sé si ustedes tienen alguna duda o algo que decir antes de cerrar el chat. En mi caso, agradecerle porque la verdad es que encontré que los conceptos estaban súper claros. Y la verdad es que es un equipo no con tanta antigüedad en este tema de calidad, seguridad, y creo que como lo planteó, se entendió un poco, o sea, se cumplió con el objetivo un poco de esta capacitación para este grupo. Qué bueno. Así qué que bueno. gracias, sí. Ya pues chicos, gracias a ustedes, que les vaya súper bien, un besito, harto ánimo. Sí. Rachel, tú tienes mi teléfono, cualquier duda, quedo a disposición, ¿ya? Sí, muchas gracias. No se olvide del documento a mi correo. Mándame al grupo un WhatsApp para ¿Ya? que me lo recuerde la Queenie, porque estoy haciendo tantos cursos que de repente me piden por aquí, por allá, entonces, y Ya. la Queenie me va a catetear hasta que te lo mande. ¿Ya? Ya, súper, lo voy a enviar de inmediato. Ya. Gracias, mucha suerte, Listo, ánimo, chao. que estén bien, cuídense mucho. Gracias. Chao, chao. Gracias, chao, chao. Chao, chao.